Hay momentos que dividen la vida en antes y después. Para mí, fue un mensaje recibido en una tarde de diciembre, mientras yo arreglaba mi mochila para volver a casa. Me llamo Lucas Méndez, 22 años. Estaba volviendo a Campos do Jordão, donde mi familia tiene un ecolodge, una ciudad donde el aire es cortante y donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde los secretos no duran, donde Gabriel vive. El mensaje llegó cuando yo cerraba la maleta. Lucas, las Ursidas van a estar en pico la noche del 21 al 22, luna nueva, cielo perfecto. ¿Tientas ganas de verlo conmigo? ¿Recuerdas nuestro punto de observación? No era la primera vez. Desde mis 16 años subíamos la montaña para ver las estrellas. Era nuestro ritual de invierno. Pero eso fue antes de que me diera cuenta de que la manera en que yo lo miraba había cambiado. No era admiración por un mentor o amigo de la familia 13 años mayor que yo. Era algo peligroso para una ciudad conservadora. ¿Por qué me estaba invitando de nuevo? ¿Será que él notaba mis manos temblando cuando nuestros hombros se tocaban por accidente? Gabriel Torres, 35 años. Fotógrafo, guía, el hombre con paciencia infinita que me enseñó a diferenciar Vega de Altair. Él me hacía sentir visto. Y ese era el problema. Porque en los últimos meses, lejos de Campos do Jordão, lejos de él, yo había empezado a entender qué era realmente ese sentimiento. No era admiración, no era gratitud por tener a alguien que me enseñaba sobre el universo. Era algo más profundo, algo que me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, recordando la manera en que él sonreía cuando yo finalmente acertaba el nombre de una constelación oscura. Algo que me hacía revolcarse en la cama, inquieto, pensando en el calor de la manta térmica que compartíamos, en nuestras rodillas tocándose sin querer, en el silencio cómodo que existía entre nosotros. Algo que yo no podía contarle a nadie, especialmente no a él. Porque ¿qué pasaría si le dijera? Si mirara en sus ojos y le dijera la verdad, él se reiría, avergonzado, y diría que yo estaba confundiendo las cosas. ¿Él dejaría de invitarme a ver las estrellas? Él le contaría a mi padre, y entonces toda mi familia sabría, y entonces toda la ciudad sabría, y entonces yo no sería más el Lucas que estudia medio ambiente y vuelve a casa en las vacaciones. Yo sería el Lucas que se enamoró del empleado de mi padre, del hombre de 35 años que debería saber que no se toca al hijo del patrón. Podía ignorarlo, inventar una excusa, cortar esto de raíz. Pero la verdad es que yo pasaba el año entero esperando por esos momentos, esperando para fingir, por algunas horas, que quizás él sintiera lo mismo. Gabriel siempre decía que los meteoros son oportunidades, oportunidades que no vuelven. Escribí la respuesta antes de poder arrepentirme. Claro. ¿A qué hora quieres que esté allí? La respuesta llegó casi instantáneamente, como si él estuviera esperando. A las 21 horas. Te paso a buscar al lodge. Lleva ropa de abrigo. Va a ser la noche más larga del año. Solsticio de invierno. Claro, la noche más larga, la más fría, la más oscura, la más peligrosa. Mis manos temblaban. Tenía 8 días hasta la noche del solsticio. 8 días para levantar muros alrededor de mi corazón. Agarré la mochila y salí. Por primera vez no sabía si estaba ansioso o aterrado. Quizás los dos. Cuando estás a punto de pasar la noche más larga del año con la persona que no puedes amar, sabes que algo va a cambiar. Solo no sabes si vas a sobrevivir el cambio. Llegué a Campos do Jordão una mañana de sábado, 8 días antes del solsticio. El aire estaba diferente de lo que recordaba. Más delgado, más frío. Como si la montaña se hubiera hecho más alta desde la última vez que había pisado aquí. Mi padre me buscó en la terminal de autobuses. Conversamos sobre la universidad, sobre los exámenes finales, sobre la pasantía que empezaría en enero. Él no me preguntó si estaba bien. Nunca preguntaba. Y yo nunca decía. La posada estaba igual. Mismos árboles de araucaria rodeando la entrada. Mismo olor a leña quemada viniendo de la chimenea. Misma sensación de que no pertenecía completamente a este lugar, pero tampoco conseguía desconectarme de él. Mi madre me abrazó en la puerta. Apretó demasiado fuerte, como siempre hacía cuando yo volvía a casa. ¿Adelgazaste?, me preguntó, sosteniendo mi cara entre sus manos. No, mamá, estoy igual que siempre. Pero yo sabía que ella tenía razón. No había comido bien en las últimas semanas. No desde que Gabriel me escribió aquel mensaje sobre los meteoros.
Subí a mi cuarto. Dejé la mochila en el suelo. Me senté en la orilla de la cama y miré por la ventana. Se podía ver la sendero que llevaba hasta el mirador donde solíamos observar estrellas. Donde Gabriel me enseñó el nombre de las constelaciones cuando yo tenía 16 años, y no entendía por qué mi pecho se apretaba cada vez que él se acercaba demasiado. 6 años, 6 inviernos, 6 veces volviendo a casa y sabiendo que él iba a estar aquí. Y cada vez era más difícil fingir que era solo amistad. Saqué el celular del bolsillo. Abrí el mensaje que él había mandado hace 3 semanas. Ursidas van a estar en Pico el día 21. Luna nueva, cielo perfecto. ¿Tientas ganas? Yo había tardado 2 días en responder. 2 días pesando si conseguiría pasar una noche entera solo con él, sin que todo lo que sentía se desbordara. Al final, respondí. Listo. Porque la verdad es que siempre tenía ganas. Siempre iba, aunque sabía que cada vez que veía a Gabriel, yo volvía a São Paulo un poco más destrozado. En los días siguientes, lo vi de lejos, en el mercado, comprando frutas, en la plaza, gesticulando para turistas, siempre por accidente, siempre manteniendo distancia. Hasta que, 2 días antes del solsticio, nuestros caminos se cruzaron en una cafetería. Me vio, sonrió y señaló la silla vacía frente a él. Podría haber fingido que no lo vi. Podría haber saludado con la mano y continuado caminando, pero no lo hice. Me senté. ¿Y bien, Lucas? ¿Estás listo para el frío de la madrugada? Su voz era la misma, grave, tranquila, como siempre fue. Creo que sí. Traje abrigo suficiente. Lo vas a necesitar. Está previsto que haga alrededor de 6 grados. Hablamos de equipo y de meteoros. No mencionamos los 6 meses de silencio, ni los mensajes que escribí y luego borré. Al levantarme, me tocó el brazo. Me alegra que hayas aceptado venir. No pude responder. Solo asentí. Y me fui. Llegué a casa temblando. Y no era por el frío. Era el miedo de que, en 48 horas, mi secreto dejara de ser solo mío. El 21, me desperté antes de que saliera el sol. Me quedé mirando el techo de la habitación, contando las horas hasta la noche, intentando convencerme de que era solo una observación más de meteoros. Solo una noche más con un amigo que conocía desde hace 6 años. Pero sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. En el almuerzo mi madre sirvió lasaña. ¿Vas a salir hoy? Voy, a ver los meteoros con Gabriel. Ella intercambió una mirada con mi padre. Es un buen chico, comentó mi padre. Responsable. Solo asentí, sin sentir el sabor de la comida. El día se arrastró. Preparé mi mochila, abrigo extra, guantes, gorro, botella térmica. Todo lo que necesitaba para pasar la noche en el frío. Gabriel pasó a buscarme a las 8 de la noche. Escuché el sonido de su camioneta en el estacionamiento de la posada. Mi estómago se revolvió. Bajé. Mis padres estaban en la recepción. No llegues muy tarde, dijo mi madre. Mamá, tengo 22 años. Lo sé, pero sigo siendo tu madre. La abracé. Sentí el aroma del perfume que siempre usaba. Saludé a mi padre con la mano. Y me fui. Gabriel estaba recostado en la camioneta, manos en los bolsillos, vaho visible en el aire helado. ¿Listo para la noche más larga del año? Forcé una sonrisa. Listo. Entré al coche. Encendió el motor. La calefacción comenzó a funcionar inmediatamente. Música baja sonaba en la radio. Algo instrumental. Siempre le gustó la música sin letra cuando conducía. Salimos de la ciudad. Las luces quedaron atrás. La carretera se empequeñeció. Árboles a los 2 lados. Oscuridad total excepto por los faros de la camioneta cortando la noche. Estás muy callado, dijo después de unos 10 minutos. Solo cansado. Mentira. No estaba cansado. Estaba aterrorizado. Porque cada kilómetro que nos alejaba de la ciudad nos acercaba a una verdad que no sabía si estábamos listos para enfrentar. Las vacaciones cansan, es verdad, continuó, aceptando mi excusa sin cuestionarla. Volver a casa siempre nos afecta. Lo miré. Su cara iluminada por el tablero. La barba más canosa de lo que recordaba. Tenía 35 años. 13 años más que yo. Y aún así, nunca había podido verlo como un problema. ¿Recuerdas la primera vez?, preguntó. Tenía 16. Casi salgo corriendo cuando derribé tu telescopio.
rió. Pero te quedaste, y aprendiste la diferencia entre la osa mayor y la menor. El silencio que siguió era cómodo, familiar, peligrosamente íntimo. He pensado en ti varias veces este semestre, dijo de repente. Mi corazón se detuvo. ¿De verdad? De verdad. Siempre me pregunto cómo estás. ¿Cómo te va en la universidad? Si eres feliz. La respuesta honesta era no, porque no puedo dejar de pensar en ti. Solo dije, va bien, difícil a veces, asintió, como si entendiera lo que no estaba diciendo. Llegamos al punto de observación 20 minutos después. El lugar que Gabriel había elegido era perfecto, un claro rodeado de araucarias, elevación suficiente para tener una vista completa del cielo, lejos de cualquier luz artificial. Nos bajamos de la camioneta. El silencio de la montaña nos envolvió inmediatamente. Ni viento, ni pájaros, solo el sonido de nuestra respiración y el frío cortante. Vamos a montar, dijo Gabriel, abriendo la caja de la camioneta. Teníamos una coreografía. 6 años de observaciones juntos crearon esto. Él tomaba el telescopio, yo tomaba las sillas plegables, él ajustaba el trípode, yo extendía las mantas térmicas, él revisaba las lentes, yo preparaba la botella térmica de chocolate caliente. No necesitábamos hablar. Cada movimiento era automático, sincronizado. Cuando todo estaba listo, nos sentamos, uno al lado del otro, mantas sobre los hombros, cielo infinitamente negro sobre nosotros. Luna nueva, susurró Gabriel. Perfecto. Y lo era. No había una nube, no había un rastro de luz que no fuera de las estrellas. Nos quedamos en silencio durante largos minutos, solo mirando, esperando. Y entonces, un rayo de luz. Rápido. Atravesando la constelación del dragón. Primera, dijo Gabriel. No respondí. Solo observé el rastro desaparecer. ¿Pidiste un deseo?, preguntó. Me giré hacia él. Iba a responder, pero me distraje, porque estaba mirándome. No al cielo, a mí, y había algo en esa mirada. Algo que no podía descifrar. Algo que hacía que mi pecho se apretara y mi respiración flaqueara. Yo. Empecé. Otro meteoro. Más brillante. Más largo. Gabriel desvió la mirada rápidamente. Se giró hacia el cielo de nuevo. 2 en menos de 1 minuto. Va a ser una buena noche. Pero su voz era diferente. Levemente tensa. Como si él también hubiera sentido algo. Tiré la manta más cerca del cuerpo. Intenté enfocarme en las estrellas. Pero mi mente estaba atrapada en esa mirada. ¿Por qué me estaba mirando así? ¿Estaría imaginando? Más meteoros comenzaron a aparecer. 3, 4, 5, uno tras otro. Una lluvia de luz cortando la oscuridad. Y cada meteoro que caía, sentía su presencia a mi lado. El calor de su brazo casi tocándome. El sonido de su respiración. La manera en que se movía en la silla. ¿Lo ves?, preguntó Gabriel, señalando hacia el horizonte norte. Sí, pero apenas estaba viendo, porque todo en lo que podía pensar era: ¿sentirá él esto también? ¿Pasará noches sin dormir pensando en mí como yo pienso en él? Cuando nos despedimos, ¿sentirá el mismo vacío que yo siento? ¿O seré solo el chico al que le enseñó a mirar las estrellas? ¿El hijo de su jefe? ¿El amigo más joven que aún no entiende cómo funciona el mundo? Otro meteoro. Este más intenso. Dejó un rastro verde brillante que duró casi 3 segundos. Increíble, susurró. Lo miré de nuevo, y él estaba mirándome, de nuevo. Nuestros ojos se encontraron. Por 1 segundo. 2. 3. Desvió la mirada primero. Se aclaró la garganta. Acomodó la manta. ¿Tienes frío?, preguntó, la voz un poco ronca. Un poco. Vaciló. Vi el movimiento de su mano, como si fuera a hacer algo, ofrecerme ayuda, acercarse más, pero no lo hizo. Solo volvió a mirar el cielo, y yo seguí ahí, sentado a su lado, cubierto por estrellas y oscuridad, sintiendo el peso de 6 años de silencio entre nosotros. 6 años de casi, de quizás, de y sí. De repente, el cielo explotó en docenas de meteoros. Nos levantamos de un salto. Su mano rozó la mía. No fue accidente. Por una fracción de segundo, él no se apartó. Tampoco lo hice yo. Entonces retrocedió. Disculpa. Se sentó de nuevo, tirando de la manta,
fingiendo que nada había pasado. Y durante las próximas 2 horas, mientras los meteoros continuaban cortando la noche, quedé atrapado en esa pregunta. ¿Sentirá él lo mismo? ¿O estoy viendo cosas que no existen? ¿Fue real ese toque? ¿O quiero tanto que sea verdad que estoy inventando señales donde no hay ninguna? Gabriel siguió hablando de las Úrsidas, sobre la órbita del cometa Tuttle, sobre la diferencia entre meteoros y meteoritos, sobre astronomía, siempre astronomía. Pero su voz era diferente, demasiado controlada, demasiado cuidadosa, como si él también estuviera pensando en otra cosa, como si también estuviera luchando contra algo. Otro meteoro pasó. Esta vez, Gabriel no preguntó si había hecho un deseo. Solo me miró, largamente, como si buscara algo en mi rostro. Y cuando nuestros ojos se encontraron de nuevo, no desvió la mirada. No inmediatamente. Se quedó mirando. Y yo vi, finalmente vi, la misma confusión que sentía yo. La misma vacilación, el mismo miedo, reflejado en sus ojos. Y entonces desvió. Rápido. Volvió al cielo. Pero ya era demasiado tarde. Porque ahora lo sabía. Él sentía. Quizás no de la misma forma. Quizás no con la misma intensidad. Pero algo estaba ahí. Algo que no era solo amistad. Algo peligroso. Algo que, si lo dijera en voz alta, podría destruir todo lo que hemos construido en estos 6 años. Pero también era algo que, si no lo decía, me consumiría por dentro hasta no dejar nada. Tiré la manta más fuerte. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y cuando los abrí de nuevo, Gabriel me estaba observando. De nuevo. Y esta vez, cuando desvió la mirada, vi que sus manos temblaban. No era por el frío. Por un instante, el silencio entre nosotros se volvió tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo contra las costillas. O quizás el suyo. Estábamos demasiado cerca para distinguir. Gabriel tiró de la manta térmica con más fuerza sobre los hombros, creando una burbuja de calor compartido que parecía reducir todo el universo a aquel pequeño espacio entre nosotros. 8 grados Celsius en la montaña, pero mi piel ardía. ¿Sabes qué es la constelación de Draco?, preguntó de repente, la voz más ronca de lo que debería estar solo por el frío. Negué con la cabeza. Mi garganta estaba seca. Es una de las más antiguas registradas por la humanidad. Continuó Gabriel, señalando un conjunto de estrellas que serpentaba por el cielo. Los griegos decían que era el dragón que guardaba el huerto de las Hespérides, un guardián de tesoros prohibidos. Tesoros prohibidos. ¿Sabía lo que estaba diciendo? ¿O era mi cabeza transformando cada palabra suya en confesión? Gabriel. Comencé, pero mi voz falló. Me miró, y bajo la luz tenue de los meteoros que continuaban surcar el cielo, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. O quizás siempre estuvo ahí y simplemente nunca tuve coraje de reconocerlo. Miedo. Gabriel Torres, el hombre que escalaba montañas solo para fotografiar jaguares, que dormía en bosques donde cualquier sonido podría ser un depredador, tenía miedo. ¿De mí? ¿De lo que yo representaba? ¿O de lo que sentía? ¿Alguna vez tuviste que guardar un secreto tan grande?, dijo lentamente, que parecía que te ahogaría. Mi estómago se desplomó. ¿Por qué me preguntas eso? Gabriel respiró profundo, el aire frío condensándose en niebla entre nosotros. Miró el telescopio, los árboles oscuros alrededor, cualquier lugar excepto hacia mí. Porque creo que entenderías. Y entonces comenzó a hablar. Lo que reveló a continuación explicaba cada silencio, cada mirada desviada de los últimos 6 años. Hace 5 años, en otra ciudad, me enamoré de un huésped de un resort donde yo trabajaba. Nos conectamos de una forma que nunca había experimentado. Él hizo una pausa. Alguien nos vio. Fui despedido al día siguiente por conducta inapropiada. El huésped se fue. Yo me quedé. La ciudad entera me trataba como si fuera contagioso. Madres cruzaban la calle con sus hijos. Mi garganta estaba apretada. Conocía esa mirada. Había pasado toda mi vida evitando ser el blanco de ella. Fue cuando decidí que era más seguro estar solo, dijo Gabriel. Vine a Campos do Jordão porque nadie me conocía aquí. Construí una vida donde podía trabajar solo, fotografiar animales salvajes, guiar pequeños grupos de astrónomos aficionados, mantener distancia de todo el mundo.
Finalmente me miró de nuevo, y la vulnerabilidad en esos ojos era casi insoportable. La soledad es más fácil que el rechazo, Lucas. Es una lección que aprendí bien. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Yo entiendo. Gabriel parpadeó. ¿Qué? Yo entiendo, repetí. Mi familia me ama. Mi padre sacrificó todo por mis estudios. Pero si supieran quién soy realmente, su mirada cambiaría. Esa mirada de ¿dónde me equivoqué? Respiré profundo, sintiendo el aire helado. Entonces me escondo. Hace 6 años. Es más fácil ser una versión editada de mí mismo que arriesgar perder a quienes amo. Gabriel no dijo nada durante un largo momento. Solo me observaba, esos ojos oscuros reflejando la luz distante de las estrellas. Lucas. ¿Y la peor parte? Interrumpí. Porque si paraba ahora, nunca tendría el valor de continuar. La peor parte es la soledad. Estar rodeado de personas que te aman, pero sentir que nadie realmente te conoce. Es como vivir detrás de un vidrio. Puedes ver a todo el mundo, ellos pueden verte, pero nadie puede realmente tocarte. Mi respiración era irregular, niebla formándose en pequeñas nubes delante de mi rostro. Entonces sí, Gabriel, yo entiendo exactamente lo que quisiste decir sobre guardar secretos tan grandes que asfixian. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tenso ni incómodo, era reconocimiento. 2 personas viendo el reflejo de sus propias heridas en los ojos una de la otra. Gabriel ajustó la manta térmica de nuevo, y esta vez, cuando se reacomodó sobre nuestros hombros, el espacio entre nosotros se redujo. Solo unos centímetros. Pero sentí la diferencia como un terremoto. 6 años, dijo suavemente. Dijiste que te escondes hace 6 años. Asentí. Desde aquella primera noche que te enseñé sobre las estrellas. Sí. Gabriel miró hacia el cielo, y vi algo pasar por su rostro. Una comprensión, una realización. Quizás hasta arrepentimiento. Tenías 16 años. Tenía. Y ahora tienes 22. Lo no dicho se cernía entre nosotros, pesado como la noche más larga del año. 16 y 22. La diferencia entre un niño y un hombre, entre inapropiado y posible. Pero había más que eso. Estaba el hecho de que Gabriel era amigo de la familia, que mi padre lo empleaba, que la ciudad de Campos do Jordão, a pesar de ser más grande que la anterior, todavía tenía esas miradas, esas conversas que se detenían, esas madres que cruzaban la calle. Otro meteoro rasgó el cielo, dejando un trazo brillante que persistió durante segundos antes de desaparecer. Ninguno de nosotros pidió un deseo. ¿Tienes frío?, me preguntó Gabriel de repente. Un poco. Tiró la manta más ajustada, y de repente fui consciente de cada punto donde nuestros cuerpos casi se tocaban. Su hombro a milímetros del mío, su brazo rozando el mío cuando se movía, su calor irradiando a través de las capas de ropa. ¿Mejor? Sí, mentí. Nada estaba mejor. Todo era demasiado intenso, demasiado real, demasiado peligroso. Gabriel respiró profundamente, y sentí todo su cuerpo moverse con la acción. Estábamos tan cerca. Lucas, necesito decirte algo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Cuando te invité a venir aquí esta noche, dijo lentamente, para ver a los Úrsidas, no fue solo porque es un buen evento astronómico. El mundo entero parecía estar conteniendo la respiración conmigo. Entonces, ¿por qué? Gabriel me miró, y en la oscuridad, bajo la luz tenue de las estrellas y los ocasionales meteoros, vi algo en sus ojos que hizo que mi estómago se revolviera. Porque necesitaba saber, susurró, si sentías esto también. Esta cosa imposible que he estado tratando de ignorar durante años. Mi mente corría. Mi corazón martilleaba. Todo mi cuerpo vibraba con la enormidad de lo que acababa de admitir. Gabriel. No tienes que decir nada, interrumpió rápidamente. Solo. Necesitaba que lo supieras, que no estás solo, que entiendo la soledad, que yo. Se detuvo, y vi la lucha en sus ojos. El deseo de hablar versus el miedo a decir demasiado. ¿Que tú qué? Presioné, apenas logrando formar las palabras. Gabriel cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo,
Había una resignación en ellos, una rendición. Que yo también me siento solo cuando estoy cerca de ti, admitió. Porque puedo estar a tu lado, puedo verte, hablar contigo, enseñarte sobre las estrellas, pero nunca puedo realmente tocarte. Nunca puedo decir lo que realmente pienso cuando sonríes. Nunca puedo. Se detuvo de nuevo, negando con la cabeza. Es una forma diferente de vidrio, Lucas, pero es vidrio de todas formas. Las lágrimas ardían en mis ojos ahora, y no era por el viento frío. Los dos me percaté. Los dos estábamos aprisionados. Los dos estábamos asfixiándonos. Los dos estábamos desesperados por romper el vidrio, pero aterrorizados por los fragmentos. La manta térmica nos envolvía como un capullo, creando un microclima donde solo existíamos nosotros dos. El resto del mundo, la familia, la ciudad, las expectativas, los miedos, estaba allá afuera en el frío. Pero aquí dentro, en este pequeño espacio compartido, solo había verdad. Verdad cruda y aterradora y absolutamente imposible de ignorar. No sé qué hacer con esto, admití finalmente. Yo tampoco, respondió Gabriel. Y allí nos quedamos, dos hombres solos juntos bajo la noche más larga del año, rodeados de tesoros prohibidos que nunca podríamos reclamar. Otro meteoro cruzó el cielo. Y esa vez, cuando cerré mis ojos para pedir un deseo, una única pregunta dominó mi mente. ¿Era la confesión de Gabriel una advertencia de que el camino adelante solo llevaba al dolor? ¿O era un permiso para finalmente sentir lo que había negado durante tanto tiempo? Cuando abrí mis ojos, Gabriel seguía mirándome, y sus manos ya no estaban temblando, pero las mías sí. Gabriel percibió mis manos temblando. Siempre percibía todo. Leía a las personas como otros leían mapas, y siempre fui un libro abierto para él. Desvió la mirada rápidamente, como si no quisiera avergonzarme, como si no acabara de confesarme que se había sentido solo toda la vida, como si sus propias manos no hubieran temblado minutos atrás, sosteniendo el telescopio mientras hablaba sobre rechazo y juicio. La única diferencia era que sus manos habían dejado de temblar, y las mías continuaban. Nos quedamos en silencio durante un tiempo que pareció durar horas, pero probablemente fueron solo algunos minutos. El viento soplaba a través de los pinos araucaria a nuestro alrededor, creando ese sonido que siempre me recordaba al agua corriente. Hojas secas se movían en el piso del claro. El aire estaba tan frío que podía ver mi propia respiración cuando exhalaba. Pero bajo la manta térmica compartida, estaba ardiendo. Otro meteoro cruzó el cielo. Luego otro. Luego tres de una vez, como si el universo estuviera impaciente con nuestro silencio. Cerré los ojos de nuevo, buscando esa práctica antigua de pedir deseos. Pero mi mente estaba vacía de palabras, demasiado llena de sensaciones. El olor a pino y tierra húmeda. El calor del cuerpo de Gabriel a centímetros del mío. La textura áspera de la manta contra mi mano. La conciencia aguda de que todo había cambiado en los últimos 20 minutos, y no sabía si podría volver atrás. Gabriel se movió a mi lado, ajustando su posición en la silla de camping. Sentí el movimiento a través de la manta que nos cubría. No me atrevía a abrir los ojos. Más silencio, más viento, más meteoros que no estaba viendo. Entonces habló, y su voz era diferente, más baja, más cuidadosa. Estás demasiado callado, Lucas. Abrí los ojos, pero no lo miré. Seguí mirando al cielo, a la Vía Láctea extendida como una cicatriz brillante a través de la oscuridad. Solo estoy disfrutando, respondí. Mi voz salió más débil de lo que pretendía. No, dijo, y había algo tierno en ese tono, pero también determinado. Estás pensando, conozco esa diferencia. Tenía razón, por supuesto, siempre la tenía. Pensar nunca fue el problema. El problema siempre fue dejar de pensar. En los últimos 6 años, había pensado en Gabriel de maneras que me avergonzaban. Pensado en cómo sus manos se movían cuando ajustaba el enfoque del telescopio. Pensado en el sonido de su risa cuando hacía una broma terrible sobre constelaciones. Pensado en la manera en que decía mi nombre, con ese cuidado especial en la última sílaba. Y ahora, después de su confesión sobre soledad y rechazo, estaba pensando en cosas aún más peligrosas. Estaba pensando que tal vez me entendiera. Estaba pensando que tal vez sintiera lo mismo. Estaba pensando que tal vez, solo tal vez, pudiera decir la verdad. Y estaba aterrado. ¿En qué estás pensando?, preguntó Gabriel.
Y había genuina curiosidad en su voz, pero también algo más. Algo que sonaba como esperanza, o miedo, o ambos mezclados de una manera que reconocía porque sentía lo mismo. En nada, mentí. Otro meteoro, más brillante que los anteriores, dejando un rastro que duró 2-3 segundos antes de desaparecer completamente. Lucas, dijo de nuevo, y esa vez mi nombre sonó diferente en su boca, como si estuviera probando el peso de la palabra, como si estuviera decidiendo algo. El silencio volvió, pero ahora era diferente, cargado, eléctrico. Podía sentir a Gabriel mirándome. No necesitaba girar la cabeza para saberlo. Sentía el peso de su mirada como si fuera algo físico, presionando contra el lado de mi cara, mi cuello, mi hombro. Más meteoros cruzaron el cielo. 5, 6, 7. La lluvia de las Úrsidas se estaba intensificando, acercándose al pico previsto para después de la medianoche. Y no estaba pidiendo ningún deseo, porque el único deseo que importaba era imposible. Gabriel respiró profundamente a mi lado. Sentí su movimiento a través de la manta, a través del aire frío entre nosotros. Entonces habló de nuevo, y esa vez había algo definitivo en su voz. Como si hubiera tomado una decisión, como si hubiera cruzado alguna línea invisible que nos mantenía seguros dentro de nuestros papeles de amigo de familia y chico al que enseñé sobre las estrellas. ¿Qué es lo que realmente deseas cuando ves una estrella fugaz, Lucas? Mi corazón se detuvo. No el tipo de parada metafórica que la gente usa en historias. El tipo real, donde por un segundo literalmente olvidas respirar porque algo fundamental cambió en el universo y tu cuerpo aún no sabe cómo reaccionar. Su pregunta no era casual, no era charla trivial sobre astronomía o supersticiones. Era personal, directa, peligrosa, y él lo sabía. Yo comencé, pero mi voz falló. Otro meteoro, como si el cielo estuviera exigiendo una respuesta. Depende, conseguí decir finalmente, aún mirando hacia arriba, negándome a mirarlo. Depende de la estrella. No depende de la estrella, respondió Gabriel en voz baja. Depende de lo que tienes miedo de decir en voz alta. El aire salió de mis pulmones de golpe. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo siempre sabía exactamente qué estaba sucediendo dentro de mi cabeza? Entonces lo sentí. Su mano en mi hombro. No fue accidental. No fue un toque casual de amigo. Fue deliberado, cuidadoso, pesado con intención. A través de la chaqueta, a través de la camisa de franela, a través de todas las capas que había puesto para protegerme del frío de la montaña, sentí el calor de su palma. Sentí el ligero apretón de sus dedos. Sentí el peso de 6 años sin tocarse transformado en un único punto de contacto. Y fue como ser golpeado por un rayo. Cada nervio de mi cuerpo se despertó a la vez. Mi piel se erizó bajo la ropa. Mi respiración quedó atrapada en algún lugar entre el pecho y la garganta. Me congelé. Completamente. No podía moverme. No podía hablar. Ni siquiera podía parpadear. La mano de Gabriel estaba en mi hombro, y el mundo entero se había reducido a ese punto de contacto. Lucas no podía responder. Sus dedos en mi hombro eran lo más íntimo que jamás había experimentado. Su mano seguía allí, cálida, firme, esperando. ¿Qué es lo que realmente deseas? Deseaba poder serle honesto sin perderlo todo. Deseaba poder mirarlo y admitir que no eran las estrellas las que esperaba todo invierno, que eran sus manos explicando constelaciones, que era su voz nombrando nebulosas, que era la forma en que siempre guardaba la mejor silla de camping para mí. Deseaba poder confesar que cuando hablaba de soledad, quería decir que lo entendía, que yo también estaba solo, aunque rodeado de familia y amigos, solo de una manera que solo él podría entender. Deseaba valor. Pero los deseos no se hacen realidad solo porque los desees intensamente. El silencio siguió extendiéndose entre nosotros. Los segundos se convirtieron en medio minuto. Medio minuto se convirtió en un minuto completo. Y Gabriel no quitó la mano de mi hombro. Esperó. Paciente como siempre había sido, dándome espacio para procesar, para pensar, para decidir. Pero tampoco me dejaba escapar. Más meteoros. El cielo estaba explotando con ellos ahora, la lluvia de las Úrsidas aproximándose al pico. Docenas de rastros de luz cortando la oscuridad, cada uno pareciendo exigir una respuesta a la pregunta que Gabriel había hecho. ¿Qué es lo que realmente deseas? Mi boca estaba seca. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo.
Mis manos seguían temblando, ahora escondidas bajo la manta, apretadas una contra la otra con suficiente fuerza para doler. No sé. Finalmente susurré, y fue la primera verdad honesta que pude ofrecer. No sé cómo decirlo. Su mano apretó mi hombro un poco más fuerte, solo por un segundo. Un pequeño apretón de ánimo, o comprensión, o tal vez ambos. Entonces, lentamente, deliberadamente, Gabriel retiró la mano. Y de alguna manera eso fue peor que el toque original. La ausencia ardió como frío en mi piel. «Está bien», dijo en voz baja. «No necesitas saber cómo decirlo». Se detuvo. Respiró. Podía escuchar la excitación en su inhalación. «Pero cuando lo sepas, estaré aquí». Y eso rompió algo dentro de mí. Una presa que había construido durante 6 años. Porque su promesa no era solo sobre meteoros y conversaciones nocturnas, era sobre todo lo que no estábamos diciendo. Sobre todas las verdades que flotaban en el aire frío entre nosotros, como los propios meteoros. Brillantes, fugaces, imposibles de ignorar. Finalmente giré la cabeza, lentamente, como si tuviera miedo de lo que iba a encontrar. Gabriel me estaba mirando, y con la poca luz de las estrellas podía ver la expresión en su rostro. No era simple curiosidad, no era preocupación de amigo, era vulnerabilidad pura, era miedo, era esperanza, era todo lo que sentía reflejado de vuelta hacia mí. Y en ese momento, lo supe, él lo sabía. De alguna manera, sabía exactamente qué estaba luchando por decir. Quizás siempre lo supo. Quizás era por eso que había compartido esa historia sobre el rechazo. Quizás era por eso que su voz sonaba diferente cuando decía mi nombre. Quizás era por eso que sus manos temblaban tanto como las mías. ¿Qué es lo que realmente deseas cuando ves una estrella fugaz? La pregunta aún flotaba entre nosotros, sin responder, imposible de ignorar. Otro meteoro cruzó el cielo, y esta vez, no aparté la mirada de la suya, pero tampoco respondí. Porque algunas verdades son tan grandes, tan aterradoras, tan transformadoras, que necesitas más que valor para decirlas en voz alta. Necesitas la certeza de que el mundo no se derrumbará cuando finalmente las digas. Y mientras miraba a los ojos de Gabriel bajo la lluvia de meteoros, con el aire frío de la montaña alrededor de nosotros y 6 años de historia pesando en cada segundo de silencio, me percaté de algo fundamental. Quería esa certeza, pero no la tenía. Y Gabriel, con toda su paciencia y gentileza, me estaba ofreciendo tiempo. Me estaba diciendo sin palabras que cuando estuviera listo, la pregunta seguiría allí. Él seguiría allí. Pero ¿cuánto tiempo tenía? ¿Cuánto tiempo antes de que el invierno terminara y volviera a la universidad? ¿Cuánto tiempo antes de que la distancia transformara este momento en solo otro recuerdo guardado? ¿Cuánto tiempo antes de que el miedo venciera completamente a la esperanza? El viento sopló más fuerte a través de los pinos. El frío comenzó a penetrar a través de la manta, a través de la ropa, directo hasta los huesos. Pero el lugar en mi hombro donde Gabriel había tocado aún estaba caliente, y su pregunta aún resonaba en el aire entre nosotros. ¿Qué es lo que realmente deseas, Lucas? Yo sabía la respuesta. Siempre lo había sabido. Pero decirlo en voz alta significaría cambiarlo todo, para siempre, sin vuelta atrás. Y aún no sabía si era lo suficientemente valiente para eso. Los minutos pasaron. Quizás fueron solo segundos. El tiempo había perdido completamente el significado allí, en ese claro entre los pinos, con el cielo desplegándose sobre nosotros en toda su oscuridad infinita. Gabriel no presionó. No repitió la pregunta. Simplemente se quedó allí, respirando lentamente a mi lado, los ojos fijos en las estrellas, como si me estuviera dando todo el espacio que necesitaba. Como si pudiera esperar para siempre. Y quizás pudiera, pero yo no. Porque en 2 semanas me volvería a la universidad. Regresaría a esa vida donde Gabriel era solo una memoria lejana, un ritual de invierno guardado en el pecho como un secreto que nadie nunca conocería. Y eso me estaba matando, lentamente, en silencio, como una herida que nunca cicatrizaba. Otro meteoro atravesó el cielo, más brillante que los otros. Una línea de fuego blanco cruzando la constelación de la Osa Menor, tan intenso que por un segundo los árboles alrededor proyectaron sombras fantasmagóricas en el suelo. Sentí a Gabriel moverse a mi lado. Oí cambiar su respiración, más rápida, más superficial,
como si él también estuviera esperando, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Y lo estaba, porque en ese momento, con la luz del meteoro aún ardiendo detrás de mis párpados, me percaté de algo muy simple y absolutamente aterrador. Tenía más miedo de no decir nada que de perderlo todo. Más miedo de volver a la universidad cargando ese peso en el pecho otro año, 5 años más, quizás para siempre. Más miedo de despertar a los 30 años y darme cuenta de que nunca tuve el coraje de vivir de verdad. Mi voz salió tan bajita que apenas podía oírla. Ronca, temblando, como si cada palabra fuera arrancada de algún lugar muy profundo dentro de mí. Deseo poder decirte lo que siento por ti sin perderte. El silencio que siguió fue absoluto. Gabriel dejó de respirar. Literalmente, oí el aire atrapado en su garganta, atrapado allí como si su cuerpo entero se hubiera congelado junto con el mío. Los segundos se arrastraron. 5, 10, quizás 20. No podía mirarlo. No podía moverme. No podía hacer nada más que fijar los ojos en las estrellas arriba e intentar recordar cómo se respiraba. ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué acababa de destruir? Esperaba el fin del mundo, pero lo que vino después fue aún más aterrador. Entonces Gabriel habló. ¿Y si no fuera a perderte? Su voz era diferente, más baja que la mía, casi quebrada. Giré la cabeza tan rápido que algo crujió en mi cuello. Lo miré. Realmente lo miré. Por primera vez en 6 años sin intentar esconder lo que estaba sintiendo. Gabriel me estaba mirando fijamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando la luz distante de las estrellas. O quizás fueran lágrimas. No podía distinguir. ¿Y si yo estuviera deseando lo mismo? Mi corazón explotó dentro del pecho. No latió más rápido. Explotó. Como si hubiera sido comprimido durante años. Y finalmente se expandiera de nuevo, llenando cada centímetro de espacio vacío que existía dentro de mí. Tú. No pude terminar la frase. Mi voz falló completamente. Gabriel se movió. Lentamente. Muy lentamente. Como si se acercara a algo frágil que podría romperse en cualquier momento. Y quizás lo fuera. Su mano se movió a través del espacio estrecho entre nosotros. Centímetros. Quizás menos. Pero pareció una eternidad hasta que sus dedos tocaron los míos. El contacto fue eléctrico. Lo sentí pasar por mi brazo, a través del pecho, directo hasta la base de la espina. Un choque tan intenso que mi cuerpo entero tembló. Gabriel entrelazó sus dedos con los míos. Lentamente. Con cuidado. Como si estuviera memorizando cada segundo de ese momento. Y yo lo dejé. Lo dejé porque no podía hacer nada más. Porque cada célula de mi cuerpo estaba gritando sí, sí, finalmente, sí. Arriba de nosotros, otro meteoro cruzó el cielo, luego otro, y otro. La lluvia de úrsidas alcanzando su apogeo, como si el universo entero estuviera presenciando ese momento. Nuestras manos entrelazadas bajo los meteoros. Gabriel apretó mis dedos, gentil, firme. Y cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de algo que nunca había oído antes. Algo crudo, vulnerable, aterrador en su honestidad. He sentido esto desde que tenías 19 años. Mi mundo se detuvo. 19. Hace 3 años. Estaba en segundo año de la universidad. Aún volvía a casa cada invierno, pero había cambiado. Crecido. Ya no era el chico de 16 años que tropezó con su telescopio aquella primera noche. Y Gabriel se había dado cuenta. Pero no podía. Su voz se quebró. Cerró los ojos. Apretó mi mano más fuerte. Eras tan joven, y yo estaba aterrado. ¿Aterrado de qué? Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Gabriel abrió los ojos, me miró, realmente me miró. Y en esa mirada vi todo. 6 años de contención, 6 años de querer y no poder. 6 años de tocar mi hombro casualmente y alejarme antes de que durara demasiado tiempo. De estropearlo todo, de que me odiara. De perderte completamente. Nunca podría odiarte. Mi voz salió firme por primera vez desde que la conversación comenzó. Más firme de lo que me sentía. Gabriel, yo. Ya no soy joven. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Definitivas. Innegables. Gabriel soltó una respiración que sonó a mitad entre una risa y un sollozo. Se pasó la mano libre por la cara,
limpiando algo que podía ser sudor o lágrimas. No podía distinguir. No. Él asintió en voz baja. No lo eres. Nos quedamos ahí, manos entrelazadas, respiraciones sincronizadas, mientras los meteoros seguían cayendo sobre nosotros. Los segundos se transformaron en minutos. El corazón aún latía descompasado en mi pecho, pero había algo más ahora, algo cálido, sólido, real, esperanza. Después de 6 años cargando este peso solo, finalmente no estaba más solo. Gabriel sintió lo mismo. Gabriel siempre sintió lo mismo. El pensamiento era tan inmenso, tan abrumador, que casi no podía procesarlo. Pero entonces la realidad comenzó a infiltrarse, lentamente, inexorablemente, como agua fría recorriendo mi espina dorsal, porque no estábamos en algún universo alternativo donde las cosas eran simples, donde 2 hombres podían enamorarse sin consecuencias. Estábamos en Campos do Jordão, una ciudad pequeña, conservadora, donde todos conocen a todos. Y Gabriel no era solo alguien que conocí por casualidad. Tu padre es mi empleador. La voz de Gabriel salió baja, pesada, como si estuviera poniendo en palabras lo que yo ya estaba pensando. Lo miré. A nuestros dedos aún entrelazados. A la forma en que su mano sostenía la mía como si temiera que desapareciera. Tu familia confía en mí, Lucas. Continuó, y ahora había algo parecido a la desesperación en su voz. Me contrataron para guiar turistas, para enseñar astronomía, para ser. Dudó. Seguro. ¿Y ahora? Pregunté. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. ¿Ahora ya no soy seguro? Gabriel me miró de frente. Sus ojos estaban vidriosos ahora, sin duda alguna. Las lágrimas brillaban a la luz de las estrellas. Ahora no sé cómo mirar a tu padre sin sentir que estoy traicionando su confianza. El dolor en su voz me partió por la mitad. Pero ese no era el único obstáculo que tendríamos que enfrentar. Mi padre confiaba en Gabriel. Mi madre adoraba cuando venía a cenar a casa durante la temporada turística. Mi hermano menor lo idolatraba, siempre pidiéndole que contara historias sobre animales salvajes. Y ahora estábamos aquí, manos dadas bajo los meteoros, confesando sentimientos que lo cambiaban absolutamente todo. Pero aunque sabía esto, aunque sentía el peso de las consecuencias comenzando a descender sobre nosotros como una tormenta inevitable, no podía soltar su mano. Y Gabriel no soltó la mía, porque tal vez, solo tal vez, algunas cosas valían el riesgo. Aunque el precio fuera todo lo que conocíamos. Nos quedamos así por cuánto tiempo, no lo sé. Minutos, tal vez horas. El tiempo había dejado de existir de la misma manera. Solo existía el calor de su mano entrelazada en la mía. El sonido de su respiración sincronizándose con la mía. El frío de la noche alrededor de nosotros haciendo ese toque aún más vital. Pero eventualmente, la realidad comenzó a infiltrarse de nuevo, lentamente, como la luz del amanecer rompiéndose a través de cortinas cerradas. Fue Gabriel quien habló primero, la voz ronca y cuidadosa. Lucas. Pausa. Tenemos que hablar sobre qué significa esto. Quería fingir que no entendía. Quería quedarme en ese momento para siempre, donde confesar había sido suficiente, donde sostener su mano bajo los meteoros era todo lo que importaba. Pero sabía. Por supuesto que sabía. Tu padre es mi empleador, Gabriel continuó, cada palabra pesada. Tu familia confía en mí. Tu madre me invita a cenar en Navidad. Tu hermano me llama para pescar. Apretó mi mano, como si temiera que la soltara. Y tienes 22 años. Yo tengo 35. Sé cuántos años tengo, respondí, más a la defensiva de lo que pretendía. Sé que lo sabes. Su voz era paciente, pero había algo roto en ella. Pero el resto de la ciudad no va a mirarte a ti. Van a mirarme a mí, el hombre mayor que te conoció cuando tenías 16 años, el empleado de la familia que se aprovechó del hijo del jefe. Las palabras cortaban porque eran verdaderas, porque podía imaginar exactamente cómo sería. Las miradas en la calle, los susurros en la tienda, mi madre intentando entender, mi padre tratando de decidir si debería despedirte o echarme de casa. O ambas cosas. Y está tu trabajo, dije en voz baja. Si mi padre te despide, lo pierdes todo aquí. Las excursiones, los clientes, tu reputación como guía. Sí. No lo negó, no intentó minimizarlo. Otro meteoro cruzó el cielo, pero ninguno de nosotros pidió un deseo.
no en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos? Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Simplemente, ¿lo ignoramos? Fingimos que nada pasó. Gabriel se quedó callado tanto tiempo que pensé que estaría de acuerdo. Que diría que había sido un error. Que deberíamos volver a cómo eran las cosas antes. Y tendría que aceptar. Tendría que tragarme toda esa verdad de nuevo y fingir que mi corazón no se estaba rompiendo. Pero entonces dijo, no sé si pueda hacer eso. Algo se soltó en mi pecho. Yo tampoco sé si pueda. Susurré. Se giró en la silla para enfrentarme completamente, nuestros dedos aún entrelazados entre nosotros. A la luz tenue de las estrellas, podía ver su expresión. Cansada, asustada, pero decidida. Entonces tal vez, dijo lentamente, como si estuviera construyendo la idea conforme hablaba, no necesitemos fingir que nada pasó, pero tal vez necesitemos ser cautelosos, al menos al principio, cautelosos. La palabra flotó entre nosotros. ¿Quieres decir esconder?, traduje. Quiero decir proteger. Su corrección era gentil, pero firme. Protegerte, protegerme, hasta que descubramos cómo lidiar con esto. Y entendí lo que estaba sugiriendo. Encuentros secretos, mensajes borrados, mentiras para mi familia sobre dónde estaba, con quién estaba. Volver a la universidad y fingir que esto era solo una amistad cuando viniera a casa en vacaciones. Volver al armario, pero esta vez con alguien dentro conmigo. Y tal vez, hace algunos meses, habría aceptado. Habría estado de acuerdo en que era la única forma, la forma segura. Pero algo había cambiado en mí esa noche. Tal vez fue finalmente decir la verdad en voz alta. Tal vez fue la forma en que Gabriel sostuvo mi mano como si fuera preciosa. Tal vez fue darme cuenta de que pasar 6 años deseando algo en silencio no había hecho el deseo menor. Solo había hecho el silencio más pesado. No puedo hacer esto, dije. Gabriel parpadeó. ¿Hacer qué? Esconder de nuevo. Mi voz tembló, pero no paré. Pasé años escondiendo quién soy, escondiendo lo que siento, escondiendo que te miraba del modo en que te miraba. Respiré profundo. Acabo de finalmente decir la verdad. No puedo. No puedo volver a mentir, no ahora. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Lucas, sé que es aterrador. Continué rápidamente, antes de perder el coraje. Sé que hay riesgos. Dios mío, sé que hay riesgos. Pero si vamos a hacer esto, si vamos a intentar esto, no puedo vivir con miedo de ser visto contigo. No puedo fingir que eres solo un amigo cuando todo en mí quiere gritar que eres más. Las palabras salieron en un torrente desesperado. Crudas y demasiado honestas, pero verdaderas. Gabriel apretó mi mano con más fuerza. ¿Y tu familia? Les voy a contar. La declaración me sorprendió tanto como lo sorprendió a él, pero en cuanto lo dije, supe que era verdad. Les voy a contar. Pueden expulsarte. Lo sé. Tu padre puede despedirme. Lo sé. La ciudad entera puede darse la vuelta. Lo sé, Gabriel. Mi voz se quebró. Sé todo eso. Pero también sé que no puedo seguir viviendo con miedo. No cuando finalmente tengo algo por lo cual vale la pena ser valiente. Silencio. Largo y pesado. Entonces Gabriel levantó nuestras manos unidas y presionó los labios contra mis nudillos. Un gesto tan pequeño, tan devastador. Eres mucho más valiente que yo, murmuró contra mis nudillos. No lo soy, respondí. Estoy aterrado. La valentía no es ausencia de miedo. Bajó nuestras manos, pero no soltó. Es hacer lo correcto incluso cuando está aterrado. Ambos nos quedamos callados entonces, dejando que esa verdad se asimilara. Y entonces, porque el universo tiene un sentido del timing dramático, otro meteoro cortó el cielo. Más brillante que los anteriores. Más largo. Como si fuera el último regalo de la noche antes del amanecer. Gabriel y yo miramos hacia arriba al mismo tiempo. Y esta vez, cuando cerré los ojos para pedir un deseo, no deseé que mis sentimientos desaparecieran. No deseé que las cosas fueran más fáciles. Pedí valentía. Solo eso. Solo la valentía suficiente para enfrentar lo que vendría. Valentía para sentarme con mi familia y decir la verdad. Valentía para aguantar la tormenta que vendría después. Valentía para sostener la mano de Gabriel en público, sin importar quién estuviera mirando. Cuando abrí los ojos, Gabriel me estaba mirando.
¿Qué pediste?, preguntó en voz baja. Valentía, respondí. Algo cambió en su expresión. Algo se suavizó. Yo también. Y en ese momento, me di cuenta de que no estaba solo en esto, que Gabriel estaba tan asustado como yo, tan inseguro, pero que estaba dispuesto a intentarlo, que ambos lo estábamos. Entonces lo contamos, dijo, y no era una pregunta, era una decisión. Juntos. Tú se lo cuentas a tu familia. Estaré allí, si quieres. Y después decidimos qué hacer. Juntos, repetí, la palabra pareciendo un voto. Juntos, confirmó. La noche estaba comenzando a perder su oscuridad absoluta. Todavía no había luz, no realmente, pero había esa cualidad del aire que precede al amanecer, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de la transformación. La noche más larga del año estaba llegando a su fin, y tal vez eso fuera apropiado, porque había pasado la noche más oscura de mi vida revelando mi verdad más escondida, y ahora, con la luz llegando, tal vez fuera hora de dejar de vivir en las sombras. Gabriel se levantó de la silla, jalándome suavemente con él. Por un momento pensé que sugeriría que volviéramos a casa, que la noche había terminado, pero en cambio me jaló cerca, y entonces me abrazó. No fue como los abrazos rápidos de despedida que nos dábamos al final de cada invierno, cuando me iba a la universidad. No fue casual, ni amistoso, ni seguro. Fue el abrazo de alguien sosteniendo algo precioso, de alguien aferrándose a una tabla de salvación en una tormenta. Sus brazos alrededor de mí eran firmes y cálidos, y enterré mi rostro en su hombro, respirando el aroma a pino y cielo nocturno que siempre impregnaba su ropa. Mis brazos rodearon su cintura, sosteniéndolo con la misma intensidad desesperada. Y nos quedamos así mientras la oscuridad comenzaba a ceder al gris pálido del preamanecer. Vamos a enfrentarlo juntos, murmuró en mi cabello. Lo que sea que venga, no importa lo difícil que sea, lo enfrentamos juntos. Juntos, repetí contra su hombro, la palabra amortiguada pero feroz. No era una promesa de que todo saldría bien, no era una garantía de un final feliz. No nos engañábamos sobre los desafíos que vendrían. Mi familia podría rechazarme, el trabajo de Gabriel podría terminarse, la ciudad podría convertirnos en parias. Todo lo que temíamos podría hacerse realidad. Pero en ese abrazo, con la noche más larga del año finalmente terminando, y la luz comenzando a tocar los bordes de las montañas a nuestro alrededor, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. No la esperanza ingenua de que sería fácil, sino la esperanza frágil y valiente de que valía la pena, de que vivir auténticamente, aunque fuera difícil, era mejor que vivir seguro pero en mentiras. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, el amor fuera suficiente. No para hacer que los problemas desaparecieran, sino para darnos la fuerza de enfrentarlos, juntos. Los primeros rayos de luz verdadera comenzaron a pintar el cielo de rosa pálido y dorado. El sol del solsticio, naciendo después de la noche más larga. Gabriel aflojó el abrazo apenas lo suficiente para mirarme, sus ojos buscando los míos en la luz creciente. ¿Estás listo para esto?, preguntó en voz baja, y podría haber dicho que no. Podría haber admitido que estaba aterrorizado, que no tenía idea si estaba listo para las conversaciones difíciles, para los posibles rechazos, para todas las tormentas que vendrían. Pero en cambio, dije la verdad más simple que conocía. Estoy listo para intentarlo. Gabriel sonrió. No una sonrisa completa y despreocupada, sino algo pequeño y genuino y sorprendentemente esperanzador. Entonces vamos a intentarlo, dijo. Y cuando finalmente me soltó y comenzamos a guardar el equipo, a desmontar el telescopio, a doblar las mantas térmicas que habían sido testigos de toda nuestra vulnerabilidad, me percaté de algo. Había venido esa noche buscando encontrar el valor para confesar mis sentimientos. Había ido a buscar coraje para confesar. Encontré coraje para vivir. Mientras bajábamos por el sendero bajo el sol naciente, con la mano de Gabriel rozando la mía, supe que la parte fácil había terminado. La verdadera tormenta comenzaría cuando llegáramos a la ciudad. Pero lo enfrentaríamos todo. Juntos. La noche más larga había terminado, y algunas cosas valían el riesgo.